¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos, todas, a la Feria Universitaria del Libro, en esta ocasión con un evento muy importante que es la presentación editorial de un libro que realmente vale muchísimo la pena el revisarlo, el leerlo de manera detallada. Es el libro Liderazgo Imperativo Ético, escrito por Alfonso Siliceo Aguilar. El doctor Alfonso Siliceo es pionero en México de diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano. Ha escrito 11 libros relacionados con el tema de valores y desarrollo organizacional y bueno, participado en diferentes instituciones nacionales e internacionales y realmente para mí es un honor estar dentro de este programa universitario del libro y en particular en esta ocasión conociendo al autor de un libro realmente, desde mi punto de vista, muy importante. Además, contamos con la presencia de Sebastián Patiño Jiménez, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, donde es profesor de Derecho de la Seguridad Social, tiene la maestría en Desarrollo Laboral, es socio del despacho de consultores y abogados en Seguridad Social. Realmente es un honor el participar con ustedes y en esta ocasión, para iniciar con nuestra presentación, le voy a ceder el uso de la voz a Sebastián Patiño. Adelante. Muchas gracias a nuestros amigos de la universidad. ¿Me escuchan ahí? ¿Me pueden confirmar? Sí, se escucha muy bien, gracias. Muchas gracias. Pues qué honor estar el día de hoy con ustedes en esta importante feria. Que entre los propósitos más nobles, más hermosos que tiene una feria de libro, no solo es que quienes asisten hoy por la vía virtual puedan acudir a conseguir libros, a revisar libros, a platicar con las editoriales y con otros lectores, sino tener la posibilidad de tener un intercambio con los autores, que eso es lo que tendremos el día de hoy. Yo estoy muy agradecido de que me haya invitado y centramos aquí en la cámara a mi amigo, el doctor Alfonso Siliceo, para poder platicar sobre el último de los libros que ha publicado bajo el prestigioso sello de Miguel Ángel Porrúa, Liderazgo Imperativo Ético. 3 palabras de mucho contenido, 3 palabras que el doctor Siliceo ha estudiado en los últimos 50 años de su vida. Digo último libro porque previo a este existe una gran colección de libros que el doctor Siliceo ha publicado sobre liderazgo, desarrollo organizacional, psicología organizacional en el trabajo, sindicalismo, derechos de los trabajadores, y el día de hoy estamos quizá con una de las más grandes obras que haya escrito el doctor. Permítanme decirles que conocí a Alfonso Siliceo hace unos 10 años. Hace unos 10 años, cuando estaba por tomar una decisión profesional importante en mi vida, y nuestro amigo en común, Luis Díaz Mirón, el rector de la Escuela Libre de Derecho, me dijo: tienes que platicar con Alfonso. Alfonso desde entonces se volvió un coach para mí, pero descubrí que teníamos muchos temas y gustos en común: la música clásica, las antigüedades, el coleccionismo. Los dos platicamos hoy en la comida. Estamos locos, dice Alfonso. Él un poco más que yo, y ya lo comprobarán. Es una locura producto de su genialidad, del nivel de erudición que tiene el personaje con el que vamos a platicar el día de hoy. Alfonso es psicólogo, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene estudios en sociología, en historia de las religiones, en teoría del conocimiento, es profesor por oposición de la Cátedra de Teoría del Estado en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido conferencista nacional e internacional sobre temas de liderazgo,
de desarrollo organizacional. Alfonso fue durante muchos años y sigue siendo el director de una importante firma de desarrollo estratégico y liderazgo para las empresas. Durante muchos años ha sido asesor de entidades públicas y privadas y siempre lo ha hecho con un gran compromiso por la ética y por dar a conocer el liderazgo. ¿Qué entiende Alfonso por liderazgo? Nos los va a comentar en un rato más. Tiene una gran definición, Alfonso. La podemos encontrar en cada uno de sus libros. Liderazgo, la capacidad de poder influir en los demás. De poder influir, dice Alfonso, positiva o negativamente. De poder influir negativamente con ejemplos como señala el propio ejemplo de Hitler, de Idi Amin, de los dictadores que desde luego han tenido la capacidad de influir en sus tiempos, y de grandes actores de la historia de la humanidad en distintas disciplinas políticas, artísticas, filosóficas, educativas, que no solo tienen un liderazgo con una capacidad de influir para generar resultados, para generar felicidad, para generar éxito económico, sino un liderazgo enfocado en valores. Y de eso trata este libro. En eso consiste el imperativo ético bajo el cual Alfonso cree que se deben de ejercer los líderes y se deben de desarrollar los líderes. Con la práctica de los valores. Eso es liderazgo espiritual, eso es liderazgo ético. Espiritual lo vamos a poder ver a lo largo de todo el libro, no vinculado a las doctrinas religiosas, vinculados a la vida propia de valores dentro de cada uno que pueden encontrar eco en distintas expresiones religiosas, en unas en mayor medida y en otras en menor. Alfonso es un hombre que ya entrado en sus 70s vive mucho el concepto de vitalidad, concepto que vamos a encontrar en el libro. Vitalidad que implica ser activo y ser activo para bien. De esto pueden dar testigo sus familiares más cercanos que seguro nos están viendo. Segurísimo su querida Marcela, que siempre lo está viendo, sus 3 hijos, Verónica, Paulina y Fernando, sus nietos y su bisnieta, que tendrá mucho que aprender de un erudito bisabuelo. Alfonso plantea que la práctica de los valores para poder ser un líder en la sociedad está basada en la vivencia de 4 valores: la honestidad, el respeto, la solidaridad y el más importante para él, la compasión. Ya lo veremos por qué. Hay una cita de Alfonso que me parece preciosa, que podemos encontrar en la página 38 del libro. El esquema que presento al final de este libro se advierte la necesidad inaplazable de formar en inteligencia espiritual a los líderes de todos los sectores. Recordemos, si una organización no tiene tecnología, puede comprarla. Si no tiene recursos financieros, puede adquirirlos. Pero si no tiene dirigentes sabios y ejemplares que vivan y hagan vivir valores trascendentales en sus organizaciones, morirán inexorablemente. El doctor Siliceo comentaba conmigo hoy en la comida una frase del gran Vasconcelos: solo el arte va a poder salvar a México. El doctor a lo largo del libro comenta que solo un liderazgo basado en la vivencia de los valores va a poder salvar a la humanidad. La humanidad, dice el doctor, tendrá que estar basada en valores o morirá, como las organizaciones a las que hace referencia. Por último, y antes de darle la palabra a nuestro amigo
hoy ponente de lujo, escritor de liderazgo imperativo ético, los invito a que en sus organizaciones laborales, familiares, de amistad, realicen un ejercicio que Alfonso me invitó a hacer apenas hace una semana. Distinguir entre 3 cualidades de la capacidad humana: la genialidad, la locura y la mística. Y evaluar a los personajes, como seguramente va a hacer el doctor una evaluación a partir de estos criterios de uno de sus máximos referentes históricos, el presidente Juárez. Distinguir entre estas características de genialidad, locura y misticismo, que son características esenciales de quien quiera ejercer liderazgo con un sentido ético. Muchas gracias, querido Alfonso, por la invitación. Estamos frente a un erudito en México, un gran mexicano, un gran amante de su patria. Y adelante, querido Alfonso, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Sebastián. Primero que nada, muy agradecido con ustedes, Julio, con Miguel Ángel Porrúa, y particularmente con Sebastián, uno de mis mejores amigos en esta etapa de mi vida. Ante tanta amabilidad en esta presentación probablemente inmerecida, me veo más obligado de lo que estaba yo hace una hora en poder transmitir de una manera clara, sencilla, lo que pretendo en este libro. Primero, un marco general. El mundo, y dentro de ese mundo obviamente nuestra patria, nuestro México, requiere de auténticos líderes, de verdaderos dirigentes que persigan el bien del ser humano, el bien común de la sociedad. Si revisamos las noticias en periódicos, revistas, televisión, todos los medios de comunicación, las noticias negativas son más que las noticias positivas. Estamos enfrentando hoy un conflicto muy fuerte en Afganistán. Hoy, según dicen los expertos, hay más de 400 guerritas un poco más grandes y otras grandes guerras. El siglo pasado fue testigo de 2 grandes guerras mundiales y estamos a punto, ojalá que no, de una tercera conflagración mundial en la que poco va a quedar del género humano, porque ahora ya van a ser guerras nucleares, porque ahora los que yo llamo antilíderes del gobierno en general, pues con el apretón de un botón pueden lanzar cohetes nucleares que destruyen un continente. Y en este marco, tanto políticos como gobernantes, como empresarios, como universitarios, yo diría, incluidos los representantes de diversas religiones, pues tienen el reto por delante de ser auténticos líderes. Y como ya lo sugería Sebastián, no hay líder si no hay valores que ese supuesto líder viva y haga vivir a los otros. Y esto se inicia con la paternidad. El buen padre, el buen líder, papá, líder de una familia,
pues empezará por formar a sus hijos con valores, con una ética, con una moral en el comportamiento. Desde cuidar la rosa, la flor, el jardín, desde cuidar el agua y ahorrarla, desde no dilapidar el domingo que se le da al niño para que compre sus dulces, por decir algo, hasta amar a la humanidad. Y en ese amar a la humanidad está antecedido el amar a la patria. Yo estoy seguro que en México necesitamos líderes en todas las áreas que nos enseñen, que sean ejemplo de amor a México. Y en esto nos falta mucho, mucho, mucho. Llevo más de 50 años trabajando con líderes en todas las áreas del quehacer humano y me doy cuenta que auténticos líderes los podemos contar con los dedos de las manos. Para que un líder lo sea, necesita primero autocuestionarse, autoconocerse. Y en este libro planteo un modelo de proyecto de vida para aquellos que quieren ser líderes y que primero que nada se hagan la pregunta: ¿quiero serlo? ¿Podré serlo? ¿Tengo dentro de mis fortalezas y mis debilidades la posibilidad de ser líder? ¿Tengo la convicción o no? Y por ahí debemos empezar. No todos podrán ser líderes. No todos tendremos las capacidades para ello. Pero de lo que sí estoy seguro, por estos más de 50 años que comento de trabajar en este tema, la pregunta clásica de que si el líder nace o se hace, me gusta más la segunda parte. Sí hay líderes que nacen con una capacidad genética para ser líderes, pero me gusta más el que los líderes se pueden hacer, se pueden formar. Podemos hacer de una persona que tiene hoy un liderazgo de 6, lo podemos subir a 8 o a 9 o a más, si es posible. Yo he visto personas que son antilíderes, que van en contra de todo y a favor de nada, y que sabiendo formarles una nueva actitud, cambiarles el chip de lo negativo a lo positivo, a lo constructivo, se logran resultados extraordinarios, extraordinarios. Entonces, todo ser humano tiene el potencial, la capacidad de ser un buen líder. Lo que necesita obviamente es tener la convicción, tener la congruencia de decir, a ver, me voy a lanzar a este gran reto como maestro, como padre de familia, como funcionario público, como empresario, como policía, como asesor, como abogado, como cualquier función que desempeñemos en esta vida, podemos hacerla con un liderazgo auténtico y logrando resultados positivos para el bien, en este caso, de nuestra sociedad y de México. Uno de los temas que a mí me gustaría dejar claro en esta ocasión es la diferencia, que también ya la anunciaba acertadamente Sebastián, una diferencia que yo hago entre el líder y el antilíder. El líder y el antilíder. El líder es aquel que construye, que educa,
que forma a los demás, que es amoroso, que es cercano, que es humilde en el buen sentido de la expresión. Y el antilíder es lo opuesto. El antilíder es aquel que destruye, que enseña pero lo malo, lo negativo, que no forma a la gente, que es vanidoso, que es soberbio, que es egoísta, que no le interesa más que su propio bien. Y ese es un antilíder. Aunque tenga el título que ustedes quieran, aunque goce de un nombre y haya escrito libros y tenga una posición muy, vamos a decir, de alto nivel socioeconómico, ese señor, si no vive y hace vivir valores, si es lo contrario al verdadero líder, pues no es un líder. Yo le llamo antilíder o pseudo líder, que quiere serlo, pero no llega a serlo. Precisamente por lo que ya se anotaba, que no vive valores. ¿Cuáles son los valores que todo líder debe tener dentro de su estructura, de su constructo interno? Pues son varios, pero son sobre todo los valores universales. Y por eso hago hincapié en el libro en 4 fundamentalmente. Uno, el primero, que es la honestidad, que se refiere al ser humano hacia adentro. Es decir, es intrapersonal la honestidad. Y los otros 3, respeto, solidaridad y compasión, son valores interrelacionados con el ser humano, que tienen que ver con el otro y conmigo. Y esos son el respeto. Si yo no respeto a otro, pues no me van a respetar a mí. Y el respeto es la base de la sobrevivencia. La solidaridad, que tiene que ver con esa actitud, ese principio, esa conducta, ese compromiso de todos aportar para el logro de un anhelo o de un fin que hay que lograr. Ejemplo, hemos vivido en nuestro México una pandemia sin precedentes, un terrible momento histórico que nos ha costado, primero que nada, vidas, que nos ha costado enfermedades, que nos ha costado dolor, y lo dejo al último, que nos ha costado dinero. Y entre esta tragedia, principalmente mencionando a los que fallecieron, aparecieron héroes, las enfermeras, los médicos, los afanadores, los que limpian los hospitales. Y todo esto habla de una solidaridad, es decir, de una conducta y actitud en beneficio de un tema, de un anhelo, de un resultado que queremos que se logre, que es apaciguar, menguar, reducir los efectos negativos de la pandemia. Entonces, insisto, el valor honestidad, que es el primero que propongo, es intrapersonal, es decir, dentro de mí. Y los 3 siguientes, respeto, solidaridad, de la que estaba hablando en el ejemplo de la pandemia, y el que a mí últimamente me ha encantado y me responsabilizo cada vez más, lo más que puedo, en estudiar el tema, que es la compasión. Y quiero dar un ejemplo, entre otros varios, pero el tema de la migración, que ustedes conocen, que lo hemos visto, no lo hemos sufrido, pero lo hemos visto, y a lo mejor lo sufrimos a distancia, en la televisión, de todo el tema de migración en el mundo. No solo hablo de nuestras 2 fronteras, norte y sur,
La migración no es un tema únicamente jurídico o económico o político o de dinero, de finanzas, a ver si hay con qué darles de comer y vestir a los migrantes y darles casa, comida y sustento. No, este es un tema para mí más de compasión que un tema de derecho o de economía o de las fronteras o de policía o de vigilancia o de lo que sea. Para mí el tema de la migración es fundamentalmente un tema de compasión que nos falta en el mundo. A los países, a los líderes de gobierno, de empresa, nos falta compasión. ¿Y qué es la compasión? Es esa capacidad de sentir la necesidad del otro. Es el darme cuenta del sufrimiento del otro y hacerlo mío de alguna manera. En psicología, en los últimos años, ustedes lo saben, el término que bueno, lo usamos a diario, yo diría, de qué tan amigable, qué tan, se me va ahorita la palabra, qué tan empático, cómo nos movemos con la empatía, que hace una crítica sumamente constructiva, pero muy a fondo, del capitalismo a ultranza. Porque ni el capitalismo, ni el socialismo o comunismo tienen la razón. Ambos son posiciones extremas. Debe haber un punto medio, debe haber un método o una fórmula que integre lo bueno de las dos posiciones y haga a un lado lo que no es bueno del capitalismo y del socialismo. Entonces, ¿cómo la ves tú, mi querido abogado? Alfonso, muy interesante lo que planteas. Estoy seguro que en el público hay una gran cantidad de preguntas que seguro nos harán llegar para que las podamos ver. Ahorita hay cuatro puntos que me gustaría que pudieras reflexionar con la audiencia. El primero es respecto a la muy tercera y poderosa palabra que tiene el título de tu libro: liderazgo imperativo ético. Creo que la ética se entiende de una forma y se malentiende de otra, sobre todo. ¿Cómo debemos entender la ética y cómo no debemos entenderla? Pareciera que utilizamos ética como un valor, como un sinónimo de muchos otros valores. Es verdad que los valores están asociados unos con otros, pero creo que la ética se malentiende más de lo que se entiende. Sí, se malentiende y se poco entiende, que es también algo que ha hecho daño al término, ¿no? Por un lado se distorsiona su esencia y por otro lado se ignora su real contenido. Entonces, tratando de responder a lo que dices, quisiera acudir al origen etimológico. Ética viene del término griego ethos, que quiere decir lo cotidiano, la costumbre, y en el sentido de fondo, la buena costumbre, es decir, algo que hacemos que es bueno para mí y bueno para los otros. Ese es el comportamiento ético, tiene que ver con el bien. Claro que el bien es una formulación muy amplia, pero decía otro filósofo, o un filósofo griego sumamente conocido, que es Aristóteles, que los seres humanos sanos, vamos a poner esa variable, no necesitamos explicaciones para entender o vivir qué es el bien o qué es el mal. No se necesita conferencias para eso. Si yo salgo y veo que me robaron mi coche, pues lo voy a sufrir, eso está mal. Ni modo que diga, ay, qué bueno que me robaron mi coche, porque mañana voy a ir a comprar otro, ¿no?
o sea, la sensación, la vivencia de que eso fue un daño, algo negativo, es natural. Si yo le grito a mi hijo injustificadamente y dada mi debilidad de liderazgo, lo castigo sin razón, pues al ratito o al ratote, no sé, me voy a sentir culpable. Y si tengo suficientes pantalones y bien puestos, le voy a pedir perdón a mi hijo de que lo traté mal, de que fui injusto, de que fui grosero. Y todo esto no necesito aprenderlo en una conferencia o en la universidad o en un libro. Tenemos una natural predisposición humana para saber qué está bien y qué está mal. Y esto me lleva a responder en parte la pregunta que me hace Sebastián, que la ética está asociada a toda conducta que hace el bien al otro y que necesariamente implica un bien para mí. Porque si yo hago un mal al otro, eso es un mal para mí. Recordemos que hay dos términos, uno griego, la ética, y el otro que es moral, que a veces se confunde, a veces hay autores que dicen que son sinónimos, uno en griego y otro en latín. Yo considero que hay una cierta diferencia, porque la moral de mores, que es también la costumbre, es como la misma raíz etimológica dice lo mismo, pues. El concepto de moral tiene que ver más con la parte individual. ¿Qué tanto yo soy una persona que vive valores morales? Y la ética, que es casi sinónimo, repito, tiene que ver más con una perspectiva hasta filosófica. De hecho, la ética es parte de la filosofía tradicional y no así la moral. Entonces, bueno, puede ser que esto sea un apunte nada más de respuesta, pero si nosotros asociamos que todo comportamiento ético de valores y toda moral o toda moralidad habla del bien, de la realización del bien, del bienestar y de todos los valores asociados al bienestar, creo que estamos en una buena dirección. Gracias, Alfonso. Haces una vinculación a lo largo de todo el libro de la vivencia de los valores, sobre todo estos 4 valores, con el liderazgo, valores para el liderazgo vinculados a la espiritualidad. Sí. Y haces un fuerte énfasis que me gustaría que pudieras desarrollar para la audiencia, entre qué se debe entender por espiritualidad y qué no se debe entender por espiritualidad, vis a vis religiosidad. Sí. Qué bueno que me hagas la pregunta, te lo agradezco, porque seguramente ese es el eje del libro y es aquello que si no se deja bien claro puede generar dudas o por lo menos interpretaciones que no son las adecuadas. Primero debo hacer un comentario. Todo aquello que es espiritual, todo lo que tiene que ver con el espíritu, que los egipcios y los griegos llamaban el alma, que casi son también sinónimos, alma y espíritu, han sido conceptos que algunas religiones, principalmente la cristiana, la católica, como que han sido palabras que se las han apropiado. Y se habla de la espiritualidad del cristianismo y de los santos y del Papa y de la Biblia y demás.
Y esto no es tan acertado porque lo espiritual es universal. Es decir, el espíritu y el alma humanas son conceptos que se refieren a todos los humanos, cristianos y ateos y herejes y budistas y mahometanos y de todo, ¿no? Entonces, hay que hacer una clara distinción de que lo espiritual es ajeno a cualquier religión. Si alguna religión usa el término espiritual, bueno, pues vamos a decir que tiene libertad de hacerlo. Pero lo que debemos tener claro nosotros es que lo espiritual tiene que ver, es un concepto universal, que se refiere a todos los humanos. Y ahora, ¿cuál es el contenido? ¿A qué se refiere y a qué me refiero yo concretamente en este libro? Lo espiritual es los valores, precisamente. Lo espiritual es ser respetuoso. Lo espiritual es ser caritativo. Lo espiritual es ser solidario. Lo espiritual es aquello que no se ve, que a lo mejor se podrá escribir, pero es algo que está más allá de lo material, más allá de lo sensible, más allá de lo simple. Entonces, para mí, espiritualidad es igual a valores universales, como planteo en el libro. Honestidad es un valor universal. La honestidad no puede ser a medias, ni puede ser una en Argentina y otra en Brasil y otra en España y otra en México. No, la honestidad es la honestidad, la congruencia interna, la integridad, etc. Y lo mismo con nosotros. El respeto es el mismo valor universal desde que el hombre es hombre. Y lo mismo la solidaridad, y lo mismo la compasión. Y desde luego, uno que comprende a todos, que es el amor, que es la fuerza que nos ha movido a la humanidad para que todavía existamos. Y con esto hago una relación o un contacto a lo primero que mencionaba yo. Estamos a punto de desaparecer como género humano. Y lo único que nos puede impedir desaparecer parcial o totalmente como género humano es el amor. Y el amor es respeto, el amor es solidaridad, el amor es compasión, el amor es generosidad, el amor es entrega, el amor es sacrificio. Y quiero decir algo, gracias Sebastián que pusiste la imagen de don Benito Juárez, del benemérito de las Américas, para mí, después de estudiarlo durante 60 años, se los digo con toda la sinceridad, me parece que es para mí el mexicano más grandioso que ha podido dar México. Y fíjense, todo lo que hizo Benito Juárez, o lo único que hizo, con la formulación que ustedes prefieran, fue amar. Amar a su pueblo, amar a su tierra, amar a su labor de abogado procurando la justicia de aquellos indígenas que fueron sus primeros defendidos, que tanto el gobierno como otras organizaciones, entre ellas tristemente la misma iglesia, explotaban a los indígenas oaxaqueños. Y él se convirtió en el primer abogado que defendió a indígenas. Y que fue un hombre humilde y que a los 14 años no sabía hablar castellano. Y que se vino caminando de un pueblito de 20 casas, San Pablo Guelatao, se fue caminando a la capital porque quería superarse. Y cuando él muere, a diferencia de lo que ahora podríamos decir de políticos y demás,
no hay dinero para sus gastos de marcha, porque en 14 años de vida política que tuvo, dirigiendo al país, no recibió sueldo alguno. Y nunca pidió, oye, dame mis bonos y mis prestaciones y mis vacaciones y mi aguinaldo, ¿verdad? No recibió un centavo. La hacienda pública le quedó a deber. Y sin embargo, el señor lo único que hizo fue amar a su patria. De diferentes maneras, quiero darles un ejemplo para las mujeres, damas, señoritas y señoras que nos están haciendo favor de compartir esto. Benito Juárez instruye a todos los, ya cuando era presidente, a todos los gobernadores de la República en aquel tiempo, y les dice, vayan por favor ustedes personalmente, casa por casa. Y esto curiosamente tiene que ver con ayer que se iniciaron las clases y todo esto. Vayan por favor personalmente, casa por casa, a decirles a los papás de los niños que no solo manden a la escuela primaria a sus hijos hombres, hijos masculinos, sino que también manden a sus hijas mujeres, que tienen que ir a la escuela en igualdad de circunstancias. Un tema de género que don Benito en 1860 lo dictaminó de una manera contundente. Entonces a él se le debe este primer acceso de las niñas a la escuela. Y para terminar con esto, debo decir que don Benito se adelanta a Europa con el concepto de la educación gratuita, obligatoria y laica de la educación pública. Y yo cerraría, porque ya se va a dar la hora, relacionando estos dos conceptos para convertirnos en personas, en sociedades, en grupos, en empresas, en gobierno, amorosos, que es la solución al problema de la vida. La educación es el medio. La capacitación, la formación en todos sus niveles y de todas las áreas y en todo sentido. Y aquí, educación, única fórmula para lograr mentes y corazones que amen pues todo, la vida, la naturaleza, a los padres, a la patria y aquellos que tenemos una fe, pues a ese creador, ¿verdad? Que cada uno lo vivirá a su manera, pero que es uno de los amores más importantes según estudia la psicología. Entonces, bueno, pues la fórmula es líderes para que no desaparezcamos como género humano en este nuestro planeta. Muchas gracias. Sin duda el tiempo es limitado para poder seguir escuchando todas estas, digamos, enseñanzas que el doctor Siliceo nos está dando. Hay varias preguntas del público que le haremos llegar. Por falta de tiempo ya no las podré leer. Única cosa que en particular me parece importante considerar, que al parecer el título como que ciertamente puede limitar a un público en búsqueda de ser líder o de mejorar como líder, y desde mi punto de vista es bien importante el que todo mundo acceda a este libro porque nos haría mejores personas independientemente de nuestra, digamos, posición al futuro en nuestros ideales. Realmente es muy recomendable y le agradecemos a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el marco de la Feria Universitaria del Libro, que haya usted sido partícipe de ella y que pues, nos haya brindado este tiempo. Muchas gracias.